¿Cansado de jugar una y otra vez con los mismos juegos de tu servidor de cajón? Que tienes solo un juego y que además de jugarlas una y otra vez eres demasiado malo. Nadie me puede tirar. Lo sé, te comprendo, es triste. Pues ya no más. Tan solo cierra Minecraft y ya no vuelvas a abrirlo. Sí, ¿qué tal, honguitos? Aquí Nonis Guía de Tour con un nuevo video de Minecraft. Y en esta ocasión te voy a enseñar top 5 servidores de Minecraft en español para divertirte y morir muchas veces. No Premium 2021. Y eso que apenas inició el año. ¿Ves? Siempre hay que anticiparte. Y aparte de que estos servidores tienen variedad de modalidades de juego como Egg Wars, Bed Wars, Sky Wars, Call of Wars, God of Wars, Star Wars, ¿qué? Que son básicamente de Piu Piu o PvP. Pero si lo tuyo es ser un poco más pacífico, como el océano, ¿entienden? Pacífico, tu Pacífico. Necesito amigos. Pues tiene supervivencia, speed boilers y creativo, entre otros muchos más. Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar. Sí, por cierto, estos servidores no están acomodados conforme cuál es el mejor, o tal vez, pero están acomodados debido a sus ventajas y desventajas que a lo largo del video les estaré diciendo. Así que dicho esto, comenzamos. Número 5. Minebox. Este servidor español de buen tamaño nos proporciona variedades de modalidades de juego, como son los básicos, y con los básicos me refiero a Survival, Creativo, Skyblock, Skywars, Bed Wars, Egg Wars, Captura la Lana, Skip PvP, Practice, Murder Mystery y Build Battle, que son las modalidades de juego que la mayoría de estos servidores lo tienen. Es por eso que lo aclaro, para ya no nombrarlos en todo el video. Sí, además de estas modalidades, el servidor cuenta con full PvP, En donde me aventé sin estar armado. sí, y una modalidad de juego única, Sky Games, que es básicamente partidas tanto de Sky Wars como de Lucky Wars, sin la necesidad de cambiar de modalidad de juego. Mamá. Esto en adición con eventos que van desde caer cajas de Lucky hasta que caigan ovejas explosivas. Además de que tiene esta majestuosidad. Lo destacable de este servidor es que a pesar de ser grande y tener pocos jugadores e ir en crecimiento, no me he encontrado con ningún tipo de hacker sucio. Así que o he tenido mucha suerte o su sistema anti-hack es bastante piola. Este servidor puede jugarse desde la 1.8 a la 1.16. Este servidor, al igual que los demás, contiene rangos que puedes comprar en sus páginas en línea, los cuales te pueden dar algunas facilidades. Así que no estaría nada mal un rango youtuber. Nada más digo. Sí, número 4. Only MC. Si eres un rusher mega pro master sensei super saiyajin fase dios y con sensibilidad a la fuerza, este sin duda es tu servidor. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Noni, si es más pequeño y tiene menos modalidades que el anterior, está en cuarto lugar? Pues bien, a pesar de ser un servidor más pequeño y tener menor número de jugadores, Como que un mapa del COVID. las partidas tienen alta demanda y por lo general la mayoría de ahí sabe PvPear bastante bien. O sea que si eres un noob como yo, estás muerto. Sí, además de que en este servidor Skywars es de un campo más pequeño, por lo que muchos saben rushear con rapidez. En adición a esto, sus creadores están bastante activos. ¡Ey! ¡Quiero mi rango youtuber! Además de que el servidor es sitio de pequeños youtubers, como yo, que por supuesto pueden darte un ambiente más acompañado. Este servidor tiene sede en Estados Unidos, por lo cual si eres de América Latina, pues en algunas ocasiones tendrás un poco de lag. Sin embargo, esto no es impedimento para que puedas disfrutar de este servidor. Este servidor lo puedes jugar de a partir de la 1.8 en adelante. Otro de los pequeños inconvenientes es que hay una probabilidad más alta de que encuentres hacks, lo cual se entiende por ser pequeño, pero los admins lo saben cuidar bastante bien, así que te podrán matar, pero serán expulsados. G. El servidor contiene las modalidades básicas, además de dos modalidades únicas que son Estadio, en donde ves gladiadores matarse entre ellos, Oye, crack, deja mi silla. y No Back Free for All, que es básicamente pegarse con palitos de empuje. Así que si eres un noob como yo y quieres mejorar el Piu Piu, este servidor es una opción para que puedas regalar puñetazos sin temor alguno.
Noob, no me mataste. ¡Sí! Digamos que los dos primeros servidores están bastante alineados, pero de a partir de aquí la corona está fuertemente peleada. Pues según los últimos reportes y avisos del ranking top mundial de mi cabeza, estos son los 3 servidores más grandes en español no premium. Y de a partir de aquí, si te encuentras un hack, es un hack de la NASA, porque los sistemas anti-hacks que manejan son bastante buenos. Claro, no falta algún tipejo o que tengas mala suerte. Número 3, Omega Craft. Este servidor con sede en Chile cuenta con aproximadamente 4.768 jugadores online diarios. Mamá. Y múltiples modalidades de juego, como son las modalidades básicas, Full PvP, Prison, Faction, Destruye el Nexus y con 2 modalidades únicas, que es eventos en diferentes épocas del año y el modo arcade, Que consiste en una serie de minijuegos que van desde la típica pelea de sillitas, que en realidad son vagones, pasando por un campo minado, una modalidad llamada semáforo, en donde tienes que avanzar conforme un semáforo, y TNT Tag, entre otros minijuegos. que en mi opinión son bastante entretenidos y divertidos. Al igual que los servidores del pasado, estos los puedes jugar desde la 1.8 hasta la 1.16. La única desventaja que veo en este servidor es que a pesar de ser bastante grande y con muchas modalidades, muchos modos de juego no están siendo jugados debido a la poca asistencia de jugadores en ciertas horas. Pues si bien si eres de jugar en la mañana o en la noche, tendrás poca compañía. Además de que en mi opinión, algunas modalidades no están tan bien desarrolladas y puedes encontrarte con algunos bugs. Sin embargo, no quita que sea un buen servidor. Nadie quiere jugar con el Nonis. En general, es un servidor bastante grande que no tiene problemas con el hacking. Tiene rangos para que puedas tener algunas facilidades y además cuenta con un lobby, el cual contiene un minijuego en el que puedes divertirte y tratar de llegar hasta arriba. Pero ¡ojo! Estos bros de aquí no intentarán dejarte subir. Dicen que si llegas hasta arriba te suscribes a Nonis 32 gratis. ¡Me llévala! Número 2, LibreCraft. Este es un servidor bastante popular y de los primeros en los que empecé a jugar y a grabar. Que bueno, o sea, si gustas pasar a ver mis videos que están apareciendo por aquí, pues bueno, puedes pasar a checarlos, dejar tu buen like, suscribirte y bueno, ya sabes, llevarnos bien tú y yo. Tú sabes, ¿no? Este servidor cuenta con las modalidades básicas de servidores, así como Full PvP, Prison, Factions, Team Skywars, Juegos del Hambre, Escapa de la Bestia, Speed Builders, así como 2 modalidades únicas, como lo son Tower, que es básicamente una guerra entre 2 equipos, en donde tienes que llegar al otro lado para generar puntos, y en el modo particular Zombie, que es una modalidad donde tienes que acabar una serie de niveles para poder ganar, que la verdad está bastante piola. Sin palabras, tienes que jugarlo, bro. En adición a esto, ya me siento bien refinado. Ni siquiera en mis escritos de la escuela pongo tanta elocuencia. Este servidor cuenta con aproximadamente 3.000 jugadores diarios constantes. Y ustedes se preguntarán, pero Nonis, ¿por qué ocupa un puesto mayor al anterior si tiene menos jugadores? Pues básicamente porque este servidor en pocas ocasiones estará vacío, por lo que no importa a qué hora estés jugando, siempre estarás acompañado por gran cantidad de jugadores. Algo que debo de admitir es que en este servidor hay mayor probabilidad de encontrarte a hacks. Pero a ver, es un buen riesgo, lo que no te mata te hace más fuerte. O eso me dijo ella. Y otra cosa que no me gusta es que si te encuentras a un hack, tienes que activar un comando para que aparezca su nickname en una barrita y sea más fácil para ellos reportarlo. Lo cual está bien, no hay problema. Pero si alguien no sabe esto y quiere reportar, ¿cómo va a saber que tiene que poner un comando? A ver, y me enojo porque, bueno, antes de ser youtuber, pues me encargaba de reportar, jejeje. Y cuando regreso, ¡puf! 3 hackers se me fueron de las manos por no poner el comando. Pero bueno, LibreCraft, te puedo perdonar si... rango youtuber. Y finalmente el que se lleva la corona de este top, y es uno de los más reconocidos, y es Universo Craft. Este servidor es uno de los más grandes del universo. ¿Entienden? Universo Craft,
Pues tan solo se ubica en el puesto 36 del ranking mundial, que vaya que es un buen puesto, y eso que en el ranking mundial entran servidores premium, pero en mi opinión es el mejor servidor que he encontrado hasta ahorita. Hasta Herobrine ha estado aquí, si no me creen vayan a verlo, está apareciendo por aquí una tarjetita, que vaya que Herobrine es... Vayan a verlo, yo me voy, vayan a verlo. Pero sí vayan, Este servidor cuenta con aproximadamente 7000 jugadores online diarios. Es que estoy flipando, tío. Además de que cuenta con las modalidades básicas, junto con Destruye al Nexus, Team Skywars, Lucky Block, Juegos del Hambre, Speed Boilers, así como juegos únicos como son TNT Run, que bueno, ya sabes, TNT Run, corres, te mueves rápido para no caer, que por cierto hice un video... Aquí para que velo. UHC Run, que es el UHC de toda la vida, pero con velocidad. Party Games, que en lo personal es uno de mis favoritos y que va desde lanzarle bolitas de nieve a alguien, pelear a palazos por el centro, picarle el suelo a los demás y volverle a lanzar bolas de nieve a los demás, pero ahora con tu mano, entre otros muchos minijuegos. Pues si lo tuyo son minijuegos, Universo Craft y Omega Craft son los mejores servidores para divertirte. También cuenta con Sky Pit, que se trata de lanzarte y acabar con los demás en un PvP, que suele ser bastante desafiante y divertido, ya que es un solo mapa. Pero alto, no todo es color de rosas. Y aquí van las desventajas porque, ¡ojo!, son desafiantes. Los reportes. En este servidor vaya que sí le hacen caso a su comunidad, pues te pueden reportar por toxicidad, mal lenguaje, spam y hacking con gran facilidad. Como por ejemplo a mí, que me reportaron en febrero del año pasado y me acaban de banear hace 2 días. Pórtense bien. Oye, que por cierto, esto no es una desventaja. Pero a ver, si eres de esos tóxicos, como ella, que se le pasa haciéndole la vida imposible a los demás, pues sí que es una desventaja. Ja, ratón. Y otra desventaja, y esta que sí es muy grave, es que no tengo el rango YouTuber. Lo sé, es bastante grave, pero bueno, alguien sabe ser muy paciente y el que persevera alcanza, así que no me enojo. Aún. Este servidor lo puedes jugar desde la 1.8 hasta la 1.16. Y bueno, honguitos, estos fueron los servidores más grandes de habla hispana en mi opinión. A ver, puede haber más, pero estos son los que yo consideré mejores y los que encontré. Así que nada, honguitos, no me quiero ir sin antes mandar los saludos del video. Los primeros saludos son para Martin Edge, Denise Peñalosa y Leslie Valeria González Antonio. Los siguientes son para Odrasir, Jack Fixet y Erika Martín. Y los últimos son para Alison Santo y Sebas Game. Así que nada, honguitos, Nonis Tour se despide sin antes decirles que se suscriban, denle a like, compartan con todos sus amigos y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les diga cuando hay nuevo video en este maravilloso canal. Y nada, y feliz año nuevo, honguitos. Les deseo mucha prosperidad en este año nuevo. See you to next video. Bye bye. Pero no, sí, los observo.